Buenas noches, Julio. ¿Qué tal, Alejandro? Soy que contenta estoy de escucharlos y de escuchar a todas mis compañeras escritoras. Pues nosotros igualmente muy contentos, Rosa, de poder tenerte en esta ocasión en la que la verdad lo primero que me llama mucho la atención, Rosa, es la buena salud de la literatura escrita por mujeres. La verdad es que a la hora en que nos asomamos, en que Sol Ángel ideó este programa y nos asomamos a ver qué se podía hacer, muchas mujeres. No hablo de que todo sea un enfoque feminista, digamos, o literatura de mujeres, pero sí hablo de que hay muchas mujeres escribiendo y participando. ¿Lo ves así? ¿Crees que estamos en un boom de la literatura en México de escritoras mujeres? Yo creo que la literatura de mujeres nunca tuvo mala salud. Lo que tuvo fue invisibilidad, pocas ganas de mirarlas. Que una de las tareas que nadie nos ha impuesto, que simplemente por curiosidad quisimos nosotras emprender, fue la de visibilizar a estas autoras del pasado y sorprendernos, porque en el canon literario, escrito por hombres, desde luego, en todos los países, de pronto había un ejemplar, por no dejar, ¿no? Y entonces después de Sor Juana había un hueco enorme, y luego aparecía Rosario Castellanos para que no se dijera que no había autoras. Ya en la generación de medios, siglo a la que se refería Ana García Bergua cuando habló de Inés Arredondo, pues aparecieron más, ¿no? Poco antes apareció Josefina Vicens y después empezaron a ser visibles muchas más. Bueno, Guadalupe Dueñas, desde luego, varias autoras más, pero hasta años muy recientes se empezó realmente a leer a las mujeres, yo diría que incluso después de los 80 o los 90, sin considerar que lo que escribíamos fuera literatura light, literatura para ser consumida por amas de casa o por viajeros en los aeropuertos, principalmente viajeras, ¿no? Y de pronto nos damos cuenta de que no solamente hay una literatura riquísima, sino que fíjate, tiene un plus, tiene algo interesante, que es un punto de vista nuevo, distinto. Los hombres, en general, escriben con un canon, con una tradición, se valen de esa tradición. Yo me acuerdo en una feria del libro en Veracruz, que en el Hay Festival, que a Martin Amis le preguntaron quién estaba escribiendo en ese momento la novela inglesa. Y él dijo, qué buena pregunta, porque yo no sé si ahora están pensando en que yo voy a mencionar a Julian Barnes o a mí mismo, en fin, ¿no? A Martin Amis, a varios otros autores, ahí en Ian McEwan. En cambio, las mujeres nunca les preguntan esto y por lo tanto ellas tampoco están pensando en escribir la novela latinoamericana, la novela en lengua inglesa. Cuando pensamos en la novela latinoamericana, ¿a qué nunca pensamos en una autora? Entonces esto permite una gran libertad, esto permite experimentar, esto permite cuestionarse cómo ha sido escrita esa otra literatura y en mi caso particular, volver a contar esa historia, pero desde el punto de vista de las mujeres. ¿Qué pasó con ellas? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban pensando? Y eso me interesa mucho. Claro. Rosa, muchos de los, ya se ha hablado mucho de los personajes femeninos escritos por hombres, que muchas veces entran dentro de estereotipos, entran dentro de lo que el hombre espera más o menos de la mujer. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que hemos sido estereotipadas durante la literatura en el mundo? ¿Me explico? No solo en la literatura, en toda la historia del arte, ¿no? Y además es muy interesante ver de qué manera hemos sido estereotipadas en los distintos siglos. Fíjate que casi siempre
en los fines de siglo, por ejemplo, fin del siglo XIX, fin del siglo XX, estas épocas milenaristas, las mujeres en pintura tienen que ser anoréxicas, ¿no? Si pensamos en la literatura de vampiros, la mujer vampirizable pues es lánguida, pálida, está en un lecho con un camisón vaporoso esperando a que llegue, claro, el conde Drácula, ¿no? Y la vampirice, pero si pensamos en fines del siglo XX, no solo en la historia del arte, de la pintura concretamente, y de la escultura, sino en la publicidad, también las mujeres Calvin Klein son mujeres anoréxicas, vuelven a ser pálidas, lánguidas, vampirizables. Es muy extraño pensar que el ideal de una época, igualmente de esta época antes del COVID, sea la mujer talla cero, porque si nos ponemos a pensar, la talla cero es la falta de cantidad, ¿no? No existe. La falta de espacio. Y sin embargo es una aspiración, llegar a ser cero, a la inexistencia, nada que ver con la mujer pintada en los siglos XVI y XVII, trépida, digamos, con Aldonza Lorenzo, ¿no? Aunque el Quijote la idealizara, pues era una tabernera, hablaba como tabernera, se la rifaba con el cuerpo, trabajaba para sobrevivir, pero esto no ha sido el estereotipo más frecuentemente abordado por la literatura masculina. En el XIX, la Emma Bovary, la Ana Karenina, las mujeres, Thérèse Racan, todas las que mueren de amor, ¿no? Por no alcanzar esa idea, son también las mujeres que marcan la literatura de esa época. Pero ahora es distinto, ahora es muy, muy distinto. Hay mujeres de todo tipo, aunque yo, por provocar nada más, quisiera aquí plantear a dos estereotipos de mujeres que fueron escritas por hombres hasta hace muy poquito y que fueron superventas. Por ejemplo, la mujer dibujada en Los hombres que no amaban a las mujeres, Lisbeth Salander, es fantástica, por supuesto, pero está escrita por un hombre. Es el ideal femenino de muchas, ¿no? Es una mujer que dice 1, 2, 3 por mí, por todas mis compañeras, es la vengadora, tiene una memoria de computadora, está tatuada, no tiene miedo, pero ese estereotipo está escrito por un hombre. Ese me gusta. Aunque esté escrito por un hombre. Pero ahora ahí les va uno que me disgusta enormemente y que sin embargo ha sido un libro súper ventas. Las 50 sombras de Grey, ¿no? Ay, sí. Que además es un plagio absoluto de una novela escrita por una mujer antes. Bueno, esta mujer que lo que quiere es que la amarren, que le peguen, que la torturen, o sea, la viva imagen del masoquismo, pero además a manos de un hombre rico, obsesivo con el color de la camisa, todo eso, pues nos haría falta que nos detuviéramos y nos preguntáramos por qué fascinó tanto a las mujeres un ideal de este tipo, igual que las tallas cero. ¿Qué nos pasa a nosotras que queremos visitar esos estereotipos? Perdón, es que, digo, ahorita que estás mencionando esto, personalmente creo que todos estos ideales o estos estereotipos que se nos han puesto durante literalmente los siglos,
en todas partes, en todas las expresiones de arte que hemos visto, nos han hecho como desear cada vez más esa aceptación masculina. Como que creo yo que es una manera en la que nos han enseñado que así vamos a complacer. ¿Me explico? Sí, claro, que así vamos a ser queridas, pero yo creo que ya no. Gracias a este boom del que habla Julio, de escritura de mujeres, en el que definitivamente creo, las mujeres somos las que más estamos leyendo. Y estamos leyendo literatura de mujeres, no exclusivamente, claro, pero mucho. Nos estamos dando cuenta de que hay otras formas, que no es, en primer lugar, no es necesario ser aceptada de la manera en la que antes se quería ser aceptada, ¿no? Y por los hombres. Si un hombre no te valida, no vales. Pues esto más bien ya no vale. Una de mis autoras favoritas, inglesa, se llama Janet Winterson. Tiene un libro fantástico que se llama ¿Por qué ser feliz cuando puede ser normal? El título obviamente es una ironía, ¿no? Es cuando Janet le dice a su madre que ella es gay, que le gustan las mujeres. La madre se horroriza y le dice, ¿y por qué? ¿Por qué te gustan? Pues porque me gustan. ¿Y por qué quieres andar con mujeres? Entonces ella le contesta, porque quiero ser feliz. Y la madre le revira, ¿y por qué ser feliz cuando puede ser normal? Bueno, precisamente porque ya se puede. ¿Ya? Porque esa normalidad no era normal. Claro. Rosa, ¿hasta qué punto o qué tipo de literatura está no aceptada o censurada? Foucault hablaba de los arquetipos del conocimiento y del saber y explicaba cómo la literatura abría y ponía hasta los límites lo que era socialmente tolerado y aceptado, a veces en términos de ciencia ficción y no exacta de la realidad social. En los últimos años hemos visto autores en Francia, capital, origen del liberalismo y de la libertad de expresión, autores como Michel Houellebecq, que ha sido censurado. ¿Hay libros o temas que están siendo censurados actualmente en México? ¿Cuáles y por qué? Hay autores tan censurados o más que Houellebecq, y la peor manera de censurarte es no publicarte, silenciarte. Claro. Si tú no entras al canon de lo que se espera en las grandes editoriales, entonces simplemente tu literatura va a ser ignorada. Y estas grandes editoriales a lo que aspiran es a vender, a la venta. Y por lo tanto, algunos escritores entran en este juego, en esta corriente, que es otra vez el de ser aceptado. O el de ser queridos como autores, es decir, el de ser superventas, ¿no? Autores que cuando escriben en las redes sociales quieren muchos likes, antes que lo que hacía Foucault, al revés, repudiar los likes, ¿no? Decidirte escribir una historia que no se ha escrito, la historia de vigilar y castigar, la historia de todo lo contrario. Entonces, claro que hay censura, pero opera de maneras distintas. En este país creo que lo más terrible que te puede ocurrir siendo escritor, escritora,
es no ser visto, no ser oído, tener que guardar lo que haces en un cajón. Es tan largo el camino. No depende, muchas veces no depende de que sea bueno o malo el libro. Yo he trabajado en la industria editorial mucho tiempo y también además he fundado colecciones y he trabajado en la universidad. Y yo me di cuenta, gracias a este privilegio, que los libros que no tienen que ver con el mercado, cuyo rasero no es cuánto van a vender, tiene que buscar estos otros foros para ser publicados. Pero mira, si esto se va cerrando cada vez más, si las editoriales estatales, públicas, se van cerrando porque se considera que esos libros no se venden, no agotan la edición, ¿no? Si las universidades no tienen fondos, no reciben fondos, si las pequeñas editoriales, yo no les llamo independientes, no hay editoriales independientes, son muy dependientes. Entre más chicas, más dependientes, y tenemos que ayudarlas, porque en lo que son independientes es en el catálogo, pero no en las ventas, ¿no? Entonces, claro, hay muchas maneras de ser censurado, por supuesto, censurado. En este sentido, Rosa, tú has sido académica en la UCLA de Los Ángeles, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en la LUL de Barcelona, en Colorado, en la UNAM. ¿Hay alguno de estas universidades en los que se tiene un cierto nivel de censura? De estas 5 universidades que al menos aparecen parte de tu biografía, pues la que más me señala es la Hebrea de Jerusalén. No sé qué tanta libertad de prensa y de expresión exista en esta universidad israelita respecto al tema de los palestinos contra los israelitas. Fíjate que en casi todas las universidades hay una mayor apertura, hay poca censura. El espacio universitario exige que haya libre cátedra. Bueno, habrá algunas del Midwest que no, y las universidades privadas no, y las universidades de los Legionarios de Cristo tampoco, porque dejan en la clase de literatura leer Padre Rico, Padre Pobre, que eso no es literatura, ¿verdad? Para los Cuauhtémoc Sánchez, y esta es otra manera de censurar. No me pasó en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde fui a dar la cátedra a Rosario Castellanos durante 3 meses. Digo, fue tremendo porque estalló. La intifada, y yo pensé, pero ¿cómo un país puede vivir en guerra permanente? Y pues
¿cómo iba yo a adivinar que iba a vivir yo en mi país en una guerra permanente, que es lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Y además quererme quedar aquí, que es otra cosa tremenda. Pero no, fíjate que en esa universidad al revés, los estudiantes, que eran la mitad de allá, pero la mitad extranjeros, tenían una avidez enorme por leer la literatura de otros países, porque cuando estás en guerra ya no quieres saber de la guerra. Yo no entiendo cómo aquí la gente consume tanto la literatura de narcos y ve series de narcos, donde lo que menos se cuenta es lo que realmente ocurre, donde se obedece a un patrón que es pues, el capo mayor. En una alberca, rodeado de nenorras, lleno de lujos, al que le vienen a avisar que ya lo persigue, entonces va a otra hacienda igual, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que la literatura que apuesta por no tener estas estructuras estereotípicas es pues la que más se lee en las universidades, la que más se lee fuera de los ámbitos comerciales. Esto es una parte, yo leí parte de tu biografía, algunos extractos de tus libros, entrevistas, una de ellas que tienes en El País, en donde hablas de la literatura como una herramienta para comprendernos aún frente a lo absurdo, la absurda realidad de la violencia. Del narcotráfico en nuestro país, en México, y también cuando iniciaste en la Academia Mexicana de Lengua, diste a conocer la obra de Cartucho, que es intrínseca también, que habla sobre los problemas de la violencia, del machismo, de la desigualdad, de la pobreza y de la violencia que existe en nuestro país. En este sentido, lo que publicaste, lo que has dicho hace 8 años, hace 4 años, ¿todavía sigue vigente o ha cambiado tu percepción acerca de la literatura relacionada con la violencia? No ha cambiado para nada. Yo creo que el único lugar donde puedes más o menos entender lo que somos y lo que nos ocurre, digamos, fuera de la literatura, fuera de la historia, fuera de la sociología, que son campos específicos, pero que no tienen la libertad que tiene la literatura, que es la de trabajar absolutamente con todas las formas del lenguaje, incluida la del absurdo. Es el único ámbito donde puedes entender qué nos ocurre. Y además,